Jaime I fue un rey enamoradizo, tuvo 2 esposas y muchas amantes, y nunca sabremos con total seguridad los hijos que tuvo el rey fuera del matrimonio. Aunque en Aragón no existía el matrimonio morganático como figura legal, y el concubinato era condenado por la Iglesia, Jaime I mantuvo uniones y relaciones estables con mujeres fuera del matrimonio, acompañadas de concesiones patrimoniales y el reconocimiento de hijos naturales, integrados en la estructura social del reino, generando ramas secundarias de su linaje sin acceso a la corona. Jaime I se casó 2 veces, con Leonor de Castilla entre los años 1221 a 1229 y con Violante de Hungría entre los años 1235 a 1251. Durante la regencia del arzobispo de Tarragona se adelantó la mayoría de edad de Jaime I para concertar su matrimonio con Leonor de Castilla, hija de Alfonso VIII y de Leonor de Plantagenet. Los motivos eran obvios: entendimiento con Castilla y dar un heredero, vistos los peligros que corría Jaime I durante su regencia. Los cronistas atribuyen la unión a la sagacidad de Berenguela, la hermana de Leonor, para evitar el matrimonio entre Jaime I con una de las hijas de Alfonso IX y Teresa de Portugal, que podría poner en peligro los derechos al reino de León de Fernando. A pesar del impedimento de consanguinidad, los dos eran bisnietos de Alfonso VIII, se casaron en febrero de 1221 en Ágreda, Soria. Él tenía 13 años y ella 29. En calidad de arras, Leonor recibió castillos y villas. Jaime I regresó a Aragón, donde fue coronado rey en la iglesia de Santa María de la Huerta. El matrimonio no fue consumado debido a la edad de Jaime y 2 años después nacería su hijo Alfonso. La duración del matrimonio fue de 8 años. No se llevaban bien y en el año 1225 Leonor marchó a la corona de Castilla con su hijo y ya no volvió. Firmaron los pactos de Borja, donde los castillos y villas que había recibido en arras deberían estar gobernados por leales a Jaime I. En abril de 1229, Jaime I inició su proceso de nulidad, alegando parentesco en 6º grado, cuando el Concilio de Letrán de 1215 había cambiado el grado prohibido del 7º al 4º. Por tanto, cuando se casaron, ya que eran conocedores de dicha información y nadie se opuso al matrimonio. El Papa Gregorio IX, sucesor de Honorio III desde el año 1227, envió al obispo Juan de Santa Sabina para instruir el proceso. ¿Posibles causas de la ruptura? Pues que Jaime ya no estaba interesada en Leonor, había iniciado una relación con una dama de compañía de Leonor, Elo Álvarez, y en segundo lugar casarse con la infanta Sancha, hija de Alfonso IX, que heredaría el reino de León. De esta segunda causa no hay ninguna prueba. En abril de 1229 se dictó la sentencia de Tarazona, que disolvía el matrimonio por razones de parentesco. Se reconocía la legitimidad del hijo habido y su derecho al trono de Aragón, no así a los condados de Barcelona y Montpellier. Los castillos y villas recibidos en arras por Leonor se los quedaría ella con el compromiso de que estuvieran bajo mando de los aragoneses y de que no volviera a casarse. Leonor se retiraría al monasterio de las Huelgas en Burgos, donde fallecería en el año 1244. Alfonso fue el fruto de este primer matrimonio, nacería en el año 1222 y, como os he dicho, en la sentencia de Tarazona de 1229 se reconocía su legitimidad y su derecho al trono de Aragón. Sin embargo, 3 años después, ante la presión de aragoneses y catalanes, Jaime I dictó su primer testamento, declarando a Alfonso heredero universal y, en caso de que no tuviera descendencia, lo heredaría su primo Ramón Berenguer V de Provenza. Pero según iban naciendo los hijos varones de Violante, su segundo matrimonio, Alfonso iba perdiendo patrimonio como se ve en los testamentos. Hubo hasta 4, 1241, 1243, 1245 y 1250, donde Alfonso pasó de heredero universal a solo heredar el reino de Aragón. Esta pérdida de matrimonio explica que el infante Alfonso se aliara con la nobleza rebelde o con la corona de Castilla. Pero en el año 1256, la corona de Castilla y de Aragón pactaron en Soria, poniendo fin a sus rivalidades. Por tanto, el infante Alfonso perdió toda su influencia en la corona de Castilla, y 4 años después moriría Alfonso sin tener descendencia. Gregorio IX buscó esposa para Jaime I,
Las condiciones eran las siguientes: que no rompiera el equilibrio entre Francia y el papado y que no entrase en conflictos con los intereses franceses en la Occitania. Propuso dos candidatas, la hija del duque de Austria y la hija de Andrés II de Hungría. La elegida fue Violante de Hungría por ser hija de rey y por emparentar con el Imperio alemán. Según las crónicas, era una mujer dominante, autoritaria y poco popular, a la que solo le interesaba conseguir títulos reales y territorios para sus hijos. Jaime I dio en arras a Violante Montpellier y el condado de Millau, que luego ampliaría a los territorios de Cerdaña, Conflent, Vallespir y Coyeure. Violante puso como dote 10.000 marcos de plata, 200 marcos de oro y posesiones de Hungría. Pero ni el dinero llegó, ni hay constancia de los territorios húngaros en los testamentos de Jaime I. Se casaron en 1235 en la Catedral de Barcelona, coincidiendo con la conquista de Valencia. A diferencia de Leonor, Violante sí que participó en la vida política como mediadora en los asuntos familiares. Durante la campaña de Valencia, por ejemplo, Violante medió entre su esposo y el infante Alfonso, futuro Alfonso X, sobre la posesión de Játiva. El infante Alfonso alegó su posesión como dote de Violante, la hija de Jaime I, y el aragonés decía que Játiva pertenecía a la reconquista de la corona de Aragón. Violante y Jaime I estuvieron casados 16 años, tuvieron 9 hijos, 4 varones: Pedro, el heredero de la corona; Jaime, rey de Mallorca; Sancho, que se dedicó a la carrera eclesiástica; y Fernando, que moriría a los 5 años de edad. Y 5 hembras: Violante, que casaría con Alfonso X de Castilla; Constanza casaría con el infante Manuel, hermano de Alfonso X; Isabel con Felipe III de Francia, y las otras 2 chicas se dedicaron a la carrera eclesiástica. A la muerte del infante Alfonso, fruto del matrimonio de Jaime con Leonor de Castilla en el año 1260, ante las fuertes discusiones que se dieron entre los infantes Pedro y Jaime por la herencia del hermanastro, Jaime I dictó su último testamento en el año 1262. Para Pedro, el reino de Aragón, el reino de Valencia y Cataluña, y para Jaime, Mallorca y los territorios ultrapirenaicos. Durante el matrimonio con Leonor de Castilla, Jaime I tuvo varias amantes. Las más conocidas son Elo Álvarez, la dama de compañía de la reina, y sobre todo Auremais de Urgel. En diciembre de 1222, Jaime I reconoció a Guerau de Cabrera, sobrino de Armengol VIII, como conde de Urgel, feudatario de la corona de Aragón. Pero 6 años después, en agosto de 1228, la condesa Auremais, hija y heredera del condado, reivindicó sus derechos y firmó un convenio con Jaime I, al que cedía todos los derechos del condado a cambio de recibir el condado en feudo y compensaciones en varias tenencias. Meses después pactaron un precontrato matrimonial en Agramunt que se llevaría a cabo si Jaime I conseguía la anulación de su matrimonio con Leonor de Castilla. Este acuerdo no vería la luz por la oposición de la nobleza de Urgel. Entonces Jaime I acordó el matrimonio de la condesa con Pedro, hijo de Sancho I de Portugal y nieto de Ramón Berenguer IV. Durante el matrimonio con Violante de Hungría tuvo varias amantes Jaime I. De 1239 a 1244, Blanca de Antiñón, una noble aragonesa con la que tuvo un hijo, Fernando Sánchez de Castro, uno de los más queridos por Jaime I, al que le confió asuntos a nivel internacional, como la gestión de la boda del infante Pedro con Constanza, la hija de Manfredo de Sicilia, o participar en la cruzada a Tierra Santa en el año 1269. Sin embargo, su relación terminó mal. Lideró la revuelta nobiliaria de 1274 y murió asesinado por orden de su hermanastro Pedro, que fue ahogado en el río Cinca. De 1244 a 1250, Jaime I está con Berenguela Fernández, una noble aragonesa con la que tuvo un hijo, Pedro Fernández de Hijar, que participó en las expediciones y fue nombrado almirante de la Armada de Aragón y lugarteniente del Reino de Valencia. De 1249 a 1252, la tercera amante, Elvira Sarroca, una noble catalana que le dio 2 hijos, Jaime y Pedro, que se dedicaron a la carrera eclesiástica y ambos llegaron al cargo de obispos. A la muerte de Violante de Hungría en el año 1251, Jaime I también tuvo varias amantes.
De 1255 a 1265, Teresa Gil de Vidaure, una viuda noble aragonesa, que se casó con Jaime I por esponsales, pero no hubo matrimonio por la Iglesia. Le dio dos hijos, Jaime de Sérica y Pedro de Aberbe, los únicos hijos naturales que fueron legitimados por Jaime I en el Último Testamento, pero nunca tuvieron la categoría de infantes, por tanto no tenían acceso a los derechos al trono. Para Jaime I estaba casado porque pidió la nulidad al Papa en dos ocasiones y ambas fueron rechazadas. En una alegó que Teresa Gil padecía la lepra y en otra que había mantenido relaciones con una prima suya. Para la Iglesia, la unión entre Jaime I y Teresa Gil de Vidaure era legal porque había habido consentimiento mutuo y consumación. De 1262 a 1272, Jaime I estuvo con Berenguela Alfonso, de 20 años de edad, cuando él ya tenía 60. Berenguela era hija bastarda de Alfonso, el señor de Molina, hermano de Fernando III de Castilla y León. Ella fue el motivo de la primera petición de nulidad con Teresa Gil. El Papa le amenazó con la excomunión por mantener su relación a pesar del rechazo de nulidad. No tuvieron hijos ya que Berenguela murió muy joven. Y la última, de 1274 a 1276, fue Sibila de Saga, una noble catalana que abandonó a su marido para irse con Jaime I, y ella fue el motivo de la segunda petición de nulidad con Teresa Gil. Jaime I no solo amplió las fronteras de la corona de Aragón, sino que también construyó un legado marcado por las mujeres que lo acompañaron. Sus esposas fueron piezas claves en la continuidad dinástica, y junto a ella, sus relaciones extramatrimoniales dieron origen a ramas nobiliarias que perdurarían durante siglos.